El mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. ¿Ha logrado la ciencia moderna demostrar empíricamente que Dios no existe? Aunque muchos no dudan en afirmar orgullosos que la ciencia ha enterrado a Dios para siempre, lo cierto es que la evidencia apunta hacia todo lo contrario. El método científico, en su estudio de las leyes físicas que rigen la interacción entre la energía y la materia, conduce inevitablemente a un universo creado y formado por una inteligencia superior. Un logos eterno e inmaterial que sostiene el tejido de su creación finita y material. Como decía Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física y uno de los principales pioneros de la teoría de la mecánica cuántica, el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el final del vaso, Dios te está esperando. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Teísmo y ateísmo. Dos cosmovisiones diametralmente opuestas. Una que afirma la existencia de Dios y otra que lo niega. Sea cual sea tu cosmovisión, debería ser algo que has adoptado con pleno conocimiento, algo que has pensado cuidadosamente y sometido a escrutinio. Al fin y al cabo, tu relación con todo lo que el cosmos contiene se deriva de tu visión del mundo, así que no está de más saber cómo llegaste a ciertas conclusiones. Yo no lo sabía. Daba por hecho que los científicos ateos estaban del lado de la razón y la verdad, y que el mundo necesitaba despertar de la fantasía de la fe. Pero era absolutamente incapaz de argumentar esta cosmovisión, ni sabía qué implicaciones tenía para mí. Lo creía porque sí. Todo cambió en 2018, cuando en YouTube apareció un vídeo que atrapó mi atención. Se trataba de un debate entre el ilustre biólogo evolutivo Richard Dawkins, uno de los líderes del nuevo ateísmo, y su colega de la Universidad de Oxford, el matemático John Lennox, que además de ser considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, es un ferviente seguidor de Cristo. El entretenimiento perfecto, pensé. Un científico ateo destruyendo con argumentos empíricos al curita de turno. Esto no me lo pierdo. Lo que presencié a continuación me dejó atónito. John Lennox era un gigante intelectual que vapuleó de forma aplastante a Dawkins con cada intervención. Sus razonamientos eran de una categoría científica y filosófica magistral, pero además hacía un uso del humor y el sarcasmo absolutamente soberbio. Yo, que había llegado ahí para ver cómo la excelencia académica ponía en su lugar a la superstición más rancia, me llevé una auténtica paliza intelectual y una lección de humildad moral. Al terminar el debate, los cimientos de mi cosmovisión habían quedado reducidos a escombros. Pero una puerta se abrió ante mí. Descubrí que John Lennox contaba con decenas de libros publicados en los que a partir de ahora podría sumergirme. Y gracias a él descubrí también a multitud de científicos, filósofos y eruditos teístas. Este documental es el resultado de estos años caminando junto al propio Lennox y otros colosos de la talla de C.S. Lewis, Carl Jung, Viktor Frankl, Joseph Campbell, Gilbert Chesterton, Juan Manuel de Prada o los hermanos Jonathan y Mathieu Pajot, por nombrar solamente algunos, gracias a los cuales pude llegar a la fe por medio de la razón. Un momento, ¿a la fe por la vía de la razón? Así es. Como veremos a continuación, la existencia de Dios puede ser demostrada de forma científica y deducida de forma lógica, y lo que permanece como parte del misterio de su existencia no confronta la razón porque no presenta argumentos que demuestren un sacrificium intellectus. El documental está dividido en estas 3 partes que puedes ver en pantalla, y en él haremos un breve recorrido por disciplinas como la filosofía de la mente, la teología o el simbolismo. Además de sumamente entretenido,
está repleto de información reveladora que seguramente no habías escuchado antes. Pero quiero dejar claro que mi objetivo no es convencerte de mi cosmovisión, sino inspirarte a reflexionar con mayor profundidad y amplitud en la tuya. Espero que al menos puedas llevarte eso. Por cierto, aprovecho para recordarte que mi libro Las Cuatro Puertas acaba de publicarse y ya está disponible en formato físico, ebook y audiolibro narrado por mí. Si mis vídeos te gustan, estoy seguro de que el libro te va a encantar. Más abajo, en la descripción, te dejo los enlaces para que puedas adquirirlo y apoyar mi trabajo. Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. En los círculos intelectuales y académicos de Occidente existe el extraño consenso de que el ateísmo es la posición razonable e intelectualmente superior, y el teísmo es el refugio último de personas acríticas. El universo es materia y nada más que materia. La materia es la realidad primordial, que existe por sí misma y no depende de nada ni de nadie. De forma totalmente aleatoria, esta materia inanimada formó la Tierra y luego, de alguna manera todavía no observada o entendida, por generación espontánea surgió la biología. La química inorgánica se convirtió en química orgánica. De la materia inerte surgió la vida. Poco a poco, las formas de vida iniciales evolucionaron hacia la gran variedad de vida actual a través de los procesos naturales de mutación y selección natural. Mecanismos que no tienen ningún diseño, ninguna inteligencia detrás y ningún propósito. No hay, por lo tanto, significado último para nuestra existencia. Somos un accidente de probabilidades, máquinas biológicas que vienen de la nada y a la nada regresan. Esta es la esencia del naturalismo y el materialismo, las dos doctrinas ideológicas que dominan el mundo académico, ambas marcadamente ateas. Como decía el propio Richard Dawkins, en un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a resultar heridas y otras serán afortunadas y no encontraremos ninguna moraleja o razón en ello, tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene exactamente las propiedades que podríamos esperar si en el fondo no hubiera ningún diseño, ningún propósito, ni bien ni mal, solo indiferencia ciega y despiadada. El ADN no conoce ni se preocupa. El ADN solo es, y bailamos al son de su música. La otra gran cosmovisión, el teísmo, sostiene que más allá de la materia se encuentra una inteligencia creativa, autoexistente y no creada. Dios es el creador que sostiene el universo observable e interactúa con él, pero no es parte de él. Él es espíritu, no materia. Una fuerza sobrenatural más allá de toda definición y toda comprensión, y que es la causa de ser del universo, el primero ontológicamente. Dios es, por lo tanto, una explicación agente creador del universo. No es una explicación científica. A Aristóteles, si estuviera vivo hoy, le sorprendería descubrir cuántas personas son incapaces de detectar esta diferencia. La falsa idea de que el ateísmo es la postura intelectualmente superior se debe principalmente a un error de enfoque. El término pisteuete, creer, ha sido terriblemente malinterpretado a lo largo de los siglos, como si significara tragarnos ciegamente ciertas proposiciones religiosas para las que hay poca o ninguna evidencia. Cualquier conocimiento al que se pueda llegar ha de ser alcanzado por medio del método científico. Y lo que la ciencia no pueda descubrir, la humanidad no lo podrá conocer, decía Bertrand Russell. Este es el poder y la fascinación que ejerce la ciencia sobre mucha gente.
solo es verdad lo que puede ser demostrado científicamente o, en su defecto, lo que los académicos y expertos nos dicen que es ciencia auténtica. Pero ¿es esto cierto? ¿Es la ciencia la única vía hacia la verdad? ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Imagina que la tía Matilda ha horneado un bizcocho y se lo entregamos a un grupo de los mejores científicos mundiales para que lo analicen. Los bioquímicos nos informarán sobre la estructura de las proteínas, las grasas y otros componentes del bizcocho. Los químicos sobre los elementos contenidos en él. Los físicos podrán analizar el bizcocho en términos de las partículas fundamentales. Y los matemáticos, que duda cabe, nos ofrecerán una serie de elegantes ecuaciones para describir el comportamiento de esas partículas. Ahora ya sabemos cómo se hizo el bizcocho y de qué está hecho. Pero imagina que ahora preguntamos a los científicos por qué se hizo ese bizcocho. La sonrisa en el rostro de tía Matilda evidencia que ella sabe la respuesta porque fue ella quien hizo el bizcocho. Pero sin duda es evidente por sí mismo que los mejores científicos del mundo no serán capaces de decirnos, basándose en sus investigaciones, por qué ella hizo el bizcocho. Nunca lo averiguarán, a menos que ella les revele la respuesta. Las ciencias naturales pueden abordar las preguntas sobre la naturaleza y la estructura del bizcocho, pero no pueden responder el por qué, la pregunta sobre el propósito. De inmediato vemos que la explicación materialista de la realidad es incompleta. Aunque puede mostrarnos cómo funcionan las leyes físicas, no puede mostrarnos por qué actuamos de determinada forma en el plano físico. Supongamos que preguntas, ¿por qué hierve este agua? Podríamos responder que la energía calórica de la llama de gas se transmite por la base de cobre de la tetera y agita las moléculas del agua hasta el punto de que ésta hierve. También podría decir que el agua hierve porque quiero tomarme una taza de té. Aristóteles señaló esto hace siglos, cuando distinguió entre una causa material, la tetera, el agua, el gas, y la causa final, mi deseo de tomar una bebida estimulante. Y es aquí donde entramos en el centro de la trama, el nudo principal de nuestra historia. Las leyes de la física, por sí mismas, no pueden explicar la existencia del universo. Las leyes físicas son una simple descripción matemática de lo que acontece habitualmente bajo ciertas condiciones, pero no pueden crear nada por su cuenta. La ley de la gravedad de Newton no crea la gravedad, ni siquiera la explica, algo de lo que el propio Newton era perfectamente consciente. Mira esta bola de billar. Las célebres leyes del movimiento de Newton jamás podrán provocar que se desplace por el tapete verde de la mesa. Eso solo lo puede hacer una persona con un taco y la acción de sus propios músculos. Es decir, las leyes de la física no causan nada. Nos permiten analizar el movimiento y describir la trayectoria de la bola, pero son incapaces de mover la bola y mucho menos de crear la bola a partir de la nada. Wittgenstein, considerado uno de los filósofos más brillantes del siglo XX, decía lo siguiente: en la base de la visión moderna del mundo se encuentra el espejismo, que dice que las llamadas leyes naturales son explicaciones de los fenómenos naturales. El sistema moderno hace que parezca que todo ha sido explicado. El gran engaño de la modernidad es decirnos que las leyes de la naturaleza explican el universo. Las leyes de la naturaleza describen el universo, describen las regularidades, pero no explican nada. La ley natural dice que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero esta ley no crea el sol, no crea el este ni el oeste, y mucho menos nos crea a nosotros, los observadores de ese recorrido del sol. Las leyes de la naturaleza no producen acontecimientos, describen el patrón al que todo acontecimiento, cuando ocurre, debe conformarse. Así pues, la ciencia misma nos lleva a la conclusión de que el origen del universo no puede ser explicado por las leyes de la física,
algo que multitud de renombrados científicos y filósofos defienden. El físico Sir John Newton afirmó que el hecho de entender algunos de los mecanismos de funcionamiento del universo o de los sistemas vivos no impide la existencia de un diseñador, del mismo modo que el entendimiento de los procesos por los que se ha montado un reloj, por muy automáticos que parezcan, no implica que no haya relojero. El origen de las leyes naturales debe encontrarse en una causa primera, como Tomás de Aquino apuntaba. Y es aquí a donde llegamos a uno de los callejones sin salida del ateísmo científico. Si aceptan que la energía es eterna, que no se crea ni se destruye y que no tiene ningún origen, están a favor de un universo eterno y no creado. Y si el universo no necesita ser creado, ese mismo argumento aplica a Dios, no necesita ser creado. Y por otro lado, si niegan que la energía es eterna y admiten que debe ser creada, ¿quién la creó? Alan Sandage, considerado por muchos como uno de los padres de la astronomía moderna, decía: «Me parece muy improbable que tal orden proceda del caos. Ha de existir algún principio organizador. Dios es un misterio para mí, pero es la explicación al milagro de la existencia, del por qué existe algo en vez de nada». El físico teórico y matemático Freeman Dyson, conocido por sus trabajos en teoría cuántica de campos, astrofísica, matrices aleatorias, formulación matemática de la mecánica cuántica, física de la materia condensada, física nuclear e ingeniería, decía: «Al mirar al universo e identificar los muchos accidentes físicos y astronómicos que se han confabulado en beneficio nuestro, parece como si el universo supiera que íbamos a llegar». Paul Davies está de acuerdo. Es como si alguien hubiera afinado los números de la naturaleza al hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. El popular Stephen Hawking decía esto en relación al fine-tuning, el ajuste fino del universo. Las leyes de la ciencia, tal y como las conocemos en la actualidad, contienen muchos números fundamentales, como el tamaño de la carga eléctrica del electrón y la proporción de las masas del protón y del electrón. El hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. El químico cuántico Henry Sheffer concluye: «Ha de existir un creador. La onda expansiva del Big Bang y los hallazgos posteriores apuntan claramente a una creatio ex nihilo, coherente con los primeros versículos del Génesis». De la nada surgió algo, y de ese algo inerte, esas rocas estelares y ese polvo de estrellas, surgió la vida. ¿Cómo sucedió esto? La postura materialista es que la propia interacción entre materia y energía dio lugar, de alguna manera, a la biología, que a partir de ese momento evolucionó según la teoría descrita por Darwin. Paul Davies explica muy gráficamente lo absurdo de este planteamiento. Hacer una proteína simplemente inyectando energía es como explotar un cartucho de dinamita bajo una pila de ladrillos y esperar que se forme una casa. Puede que se libere suficiente energía para volar los ladrillos, pero sin aplicar la energía a los ladrillos de modo controlado y ordenado, hay poca esperanza de producir algo distinto a un caótico barullo. El problema, en cuanto concierne a la biogénesis, es que el darwinismo puede solamente operar partiendo de la vida de algún tipo. No puede explicar cómo empieza la vida de entrada.
Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Según el genetista Michael Denton, la separación entre el mundo viviente y el no viviente representa la discontinuidad más dramática de todas las de la naturaleza. Entre una célula viva y el más ordenado de los sistemas no biológicos, tal como un cristal o un copo de nieve, existe un abismo prácticamente inconcebible. A pesar de la evidencia, el cientificismo se resiste a dar su brazo a torcer, y en su empeño por resolver la cuestión de la vida, ha llegado a plantear el concepto de la autoorganización como la solución al dichoso enigma. Tal es el caso de los premios Nobel Ilya Prigogine e Isabel Stengers, para quienes el orden y la organización que vemos en los sistemas biológicos puede surgir espontáneamente del caos y el desorden. El problema es que su postura solamente indica cómo del caos surge el orden, pero sigue sin explicar lo que realmente necesita una explicación: cómo se origina la información. Claro que la autoorganización puede argumentar el hecho de que la información del ADN esté organizada en cadenas de nucleótidos, pero no nos dice nada acerca del origen de la información misma. Y la razón es que la información no es material. Aunque los portadores de la información, los organismos vivos, sí son materiales, la información misma es inmaterial, como lo es también la inteligibilidad racional, es decir, nuestra capacidad para descifrar y comprender el significado de la información. Ambas, información e inteligencia, fundamentales para la existencia del universo y la vida, no son los productos finales de un proceso natural aleatorio que empezó con explosiones de energía y colisiones de materia, sino que ambas, información e inteligencia, parten de un mismo principio inteligente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. El término griego para verbo o palabra es logos, que describe el principio racional que hay detrás del universo. Es tanto la inteligencia del que observa como la inteligibilidad de lo observado. El logos es más fundamental que el binomio masa-energía. Estas pertenecen a la categoría de lo creado. El logos no. El logos es el principio que nos permite hacer ciencia y descubrir las maravillosas estructuras matemáticas que subyacen a fenómenos observables. Y también el que nos permite experimentar esa gran anomalía que el método científico no puede explicar, pero que todos experimentamos momento a momento: la conciencia. La conciencia es esa experiencia íntima y subjetiva de ser tú, esa forma en la que el mundo aparece y se siente para ti, en primera persona. Como expongo en mi libro Las Cuatro Puertas, no tenemos la menor idea de cómo se origina, de qué está hecha, cómo funciona o dónde se aloja. Es posible que surja de una base física, el cerebro humano, pero no tenemos una explicación de por qué y cómo lo hace. No sabemos cómo nuestras experiencias conscientes se relacionan con la maquinaria biofísica dentro del cerebro y el cuerpo, y mucho menos cómo se relacionan con el torbellino de átomos, quarks, supercuerdas o lo que sea que constituye, en última instancia, la totalidad de nuestro universo. Las ecuaciones fundamentales de la física, la tabla periódica de los elementos químicos, las 4 bases nitrogenadas de tu ADN, ninguno de estos factores expresa nada sobre la conciencia.
La única evidencia de la conciencia es lo que cada uno de nosotros experimentamos internamente. No la podemos encontrar en ningún lugar al que miremos en el mundo exterior. Mira, ahí está la conciencia. Solo sabemos que somos conscientes porque nuestra experiencia interna así nos lo revela, y eso es todo lo que tenemos. Una posible explicación que la ciencia nos ofrece al llamado problema difícil de la conciencia es el concepto de emergence, la emergencia entendida como el acto de emerger. La propuesta es la siguiente. Cuando suficientes partículas se han juntado y el cerebro es capaz de crear multitud de conexiones neuronales, la conciencia emerge. En principio, esta idea podría parecer razonable. Al fin y al cabo, no es ningún misterio que cuando un sistema se vuelve más y más complejo, aparecen nuevas propiedades de nivel superior. Por ejemplo, en el desierto, la acumulación de billones y billones de granos de arena permite que aparezcan ondulaciones de arena y emerjan las dunas, una propiedad nueva de nivel superior que no encontrábamos en los granos de arena aislados. El problema es que las dunas pueden calcularse a partir de la masa, el movimiento, el giro, la carga y el resto de propiedades individuales de las partículas de arena. Pero la conciencia no puede calcularse a partir de la masa, el movimiento, el giro, la carga o cualquier otra propiedad de partículas inertes rebotando en el cerebro. La conciencia es real, una experiencia innegable, pero inmaterial. Además de esta realidad objetiva, material y tangible, que está sujeta a unas leyes físicas, existe una realidad aún más fundamental, pero inmaterial e invisible, que opera bajo sus propias leyes metafísicas. Unas leyes creadas por un legislador que llamamos Dios. Mira este automóvil. Si preguntamos ¿dónde comenzó este automóvil?, una respuesta sería comenzó en las líneas de producción de tal o cual fábrica y fue ensamblado por humanos y robots. En un nivel más profundo, la respuesta sería tuvo su comienzo en el mineral del que se hicieron sus partes constituyentes. Y en un nivel aún más profundo, la respuesta sería que su origen no está en la fábrica ni en sus materiales básicos, sino en algo completamente diferente, en la mente inteligente de una persona, es decir, de su inventor. Nuestra conciencia no ha surgido espontáneamente por medio de procesos indirectos, aleatorios e irracionales, sino que se deriva de una mente, un logos a través del cual todo fue creado, un principio creador y organizador presente en cada fibra del tejido de la realidad. La misma lógica que nos permite hacer ciencia conduce a la existencia de una mente detrás del universo, una mente que nos quiere aquí. No es una abstracción o una fuerza impersonal de la nueva era, sino Dios, el Creador, una divinidad personal. Y al igual que el relojero no es parte de su reloj, o que a Tolkien no se lo podía encontrar en ningún lugar de la Tierra Media, tampoco es Dios parte de la materia de su universo. Decía Robert Speyman: imaginemos que un musicólogo nos dice que la música de Bach se explica por sí sola, que ha sido puro azar que el mensaje apareciese. ¿No raya esto en la ingenuidad? Totalmente. No aceptaríamos ni por un momento que simplemente apareció por casualidad, sin que nadie lo hubiese codificado y colocado allí. Lo mismo ocurre con la ciencia. Alguien la puso allí. Alguien creó un universo inteligible y ordenado, y criaturas capaces de descifrar su significado. Así pues, la gran pregunta no es si Dios existe. La gran pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito y el significado de nuestra existencia? El análisis científico del universo no puede darnos la respuesta, como tampoco el análisis científico de la tarta de la tía Matilda nos dice nada de por qué la hizo.
Sería un error metodológico grave examinar solamente los ingredientes del universo, sus estructuras y procesos materiales, para intentar descubrir cuál es su fin y el nuestro. La respuesta última vendrá desde fuera del propio universo, de algo o alguien que tenga una relación con su creación semejante a la de la tía Matilda con su tarta. Propósito y significado. Las fuerzas invisibles que nos orientan hacia algo más allá de nosotros mismos. La palabra griega telos significa fin, finalidad, propósito. Y ese telos o propósito invisible se manifiesta en todo lo que experimentamos, seamos o no conscientes de ello. Los seres humanos no percibimos la realidad de forma materialista. De ser así, antes de prestar atención a algo, haríamos grandes listas de todas nuestras opciones y haríamos cálculos de probabilidad para ver a qué nos conviene atender en cada momento, como buenos materialistas que creen en la ciencia como única vía hacia la verdad. Pero no lo hacemos. Nadie lo hace. La priorización, el acto de darle prioridad a algo sobre el resto de opciones posibles, es un fenómeno implícito, tal y como John Vervaeke postula con su concepto de Relevance Realization. Lo que guía nuestras percepciones no es un análisis materialista de la realidad, sino una estructura de priorización invisible que todos tenemos engranada en el ser y que siempre se dirige hacia un telos, un propósito, algo que por definición es superior a lo material. El neurocientífico ateo Sam Harris dice en tono de burla que cuando bebemos agua, bebemos siempre H2O, independientemente de lo que creamos o pensemos. No es verdad. Lo que nuestra conciencia experimenta es frescor, alivio, saciedad, alegría, gratitud. Pero nadie experimenta H2O. No experimentamos la realidad en términos de su materialidad, sino que lo hacemos desde un significado que está por encima y que no puede reducirse a su composición molecular. Cuando vemos una obra de arte cuya belleza nos atrapa, no nos preguntamos la composición química de los pigmentos. Cuando escuchamos una pieza musical, no queremos averiguar la cantidad de presión que las cuerdas del violín ejercen para que el sonido surja. Nadie busca que las moléculas de agua se agiten, aumentando su temperatura y causando evaporación. Buscamos disfrutar de un buen té. Nuestro encuentro con el mundo material es real, eso nadie lo duda. Pero por encima de esa materialidad existe una teleología y una experiencia metaconsciente. Nuestra participación en el mundo altera nuestra conciencia. Y eso es lo que nos importa, lo que nos orienta y lo que nos mueve. Los científicos pueden describir una cueva, su ubicación, su ancho y alto, su composición, la flora y fauna que alberga. Pueden reducirlo simplemente a su materialidad, pero no pueden decir qué significa para el que la observa y experimenta, para el que se adentra en una cueva. Aunque el mundo ahí afuera exista independientemente de nosotros, no podemos experimentarlo independientemente de nosotros. Muchos científicos ignoran la variable humana. Nosotros somos los que observan y los que experimentan. Nuestra conciencia se ve impactada por el mundo material. Y la experiencia personal que recibimos como fruto de esa interacción con el mundo es para nosotros mucho más importante que los datos científicos que podamos extraer de él. Propósito y significado. Pretender que todo es materia es completamente erróneo, porque como observadores de nuestra propia experiencia, sabemos que nos guía algo invisible,
un propósito que pertenece a una categoría que está por encima del materialismo y que lo contiene dentro de sí. Desde ahí vivimos nuestras vidas. La ciencia es maravillosa, pero no puede conducirnos a la verdad última de nuestra existencia. Tiene sus límites. La idea científica de que se trata solamente de descubrir el funcionamiento mecánico de la realidad está coja, incompleta. Lo que debemos descubrir es cómo participar en esa realidad, y nuestra participación es parte de su funcionamiento. Apuntamos hacia algo superior, algo más allá de la materia. Aunque interactuamos con la materia, no nos importa su realidad material tanto como su significado. Si la ciencia aspira a estudiar la realidad con seriedad, debe ser lo suficientemente honesta para admitir que no estamos por encima de las historias que vemos, observando como seres incorpóreos. Estamos dentro y jugamos al juego, participando con un cuerpo y una mente cuyas intenciones viven también en el reino de lo invisible, desde el cual el Logos eterno despliega el telos y el significado por el que vivimos. Pero eso es fe, Jorge, y en la ciencia no hay lugar para la fe, dirán los materialistas. Para ellos, la fe es una aberración psicológica que solo se encuentra en las mentes religiosas ingenuas. Grave error. Hasta el momento, la ciencia no ha logrado resolver las 3 incógnitas más solemnes acerca del universo. ¿Cómo surgió de la nada, la creatio ex nihilo? ¿Cómo de esa materia inorgánica, ese polvo de estrellas, surge la química orgánica? Es decir, cómo de lo inerte se crea la vida. ¿Y cómo se explica la conciencia humana? Confían, no obstante, en que algún día la ciencia encontrará una respuesta satisfactoria a estas cuestiones. Confían. Creen. Los principales significados atribuidos a la palabra fe son creencia y confianza. Por tanto, las afirmaciones creo en la ciencia, confío en la ciencia y tengo fe en la ciencia significan todas lo mismo. ¡Qué fascinante paradoja! El ateísmo científico, que suele enorgullecerse de estar totalmente alejado de cualquier tipo de fe, no puede evitar depositar una fe ciega en su cosmovisión materialista. Parece que los científicos ateos son personas de fe, después de todo. Carl Jung decía: a medida que ha crecido la comprensión científica, nuestro mundo se ha deshumanizado. Nuestras vidas presentes están dominadas por la diosa razón, que es nuestra mayor y más trágica ilusión. El hombre se siente aislado en el cosmos y no comprende hasta qué punto su racionalismo, que ha destruido su capacidad de responder a símbolos e ideas luminosos, lo ha puesto a merced del inframundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree él, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales. La tradición moral y espiritual se ha desintegrado, y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundial. Hemos despojado a todas las cosas de su misterio y luminosidad. Ya nada es santo. No siempre se trata de entender algo, sino de entender la importancia de algo, su santidad. Darnos cuenta de lo importante que algo es para uno mismo y para la sociedad, aunque no pueda explicarse por qué. Eso es sabiduría, ver la importancia de las cosas. La cosmovisión teísta, lejos de ser un dogma para cabezas huecas, exige inteligencia, sabiduría y valentía. El teísmo requiere de un nivel de percepción y entendimiento epistemológicamente superior al que usamos para analizar las leyes de la física. Y, sobre todo, nos ofrece una base para la moralidad hacia la que Jung apuntaba en un tono de lamento. Toda cruzada moral debe basarse directamente en estándares morales, o de otro modo no sería posible distinguir el mal de su contrario. Dostoyevsky supo ver hace mucho que el elevado coste de rechazar a Dios era la destrucción de la moralidad.
Si Dios no existe, todo es permisible, decía. La idea expuesta por Dostoyevsky no implica que los ateos no puedan ser buenos, sino que el ateísmo no aporta ningún fundamento intelectual para la moralidad. ¿Bajo qué estándar moral justifica un ateo que algo sea malo, indecente o impropio? ¿Cuál es la máxima autoridad detrás de la moralidad? Si no es Dios el que tiene el derecho a decir tú debes o tú no debes, ¿quién es? ¿Es la ciencia? ¿Es autoridad? No puede serlo. La ciencia describe hechos, pero no puede describir si esos hechos son buenos o malos. Si una persona arde, son átomos y moléculas en combustión. Desde una perspectiva científica, esto no puede ser juzgado como malo. En la galaxia arden planetas enteros constantemente. El gran Richard Feynman, Premio Nobel de Física, decía: ni siquiera las fuerzas y las capacidades más grandes parecen traer instrucciones claras acerca de cómo emplearlas. Los valores éticos se encuentran fuera del ámbito científico. El ateísmo científico parece no haberse dado cuenta de esto. Dawkins dice que somos máquinas de sobrevivir, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las moléculas egoístas conocidas con el nombre de genes. Pero acto seguido nos insta a rebelarnos contra la tiranía genética, a ser buenos y decentes. Pero ¿cómo podemos rebelarnos si no somos otra cosa que nuestros genes? Si no existe un elemento o fuerza no material y no genética en nosotros, ¿qué hay entonces en nuestro interior que pueda tener la capacidad de rebelarse contra nuestros genes y comportarse moralmente? Si tú me acusas de algo, me acusas porque esperas que yo comparta tu norma moral. Si yo comienzo a poner excusas, eso prueba que acepto ese modelo. En otras palabras, esa conducta humana cotidiana muestra que las personas creen que existe una norma universal fuera de ellas, y cada uno de nosotros espera que los demás la cumplan. Este fenómeno universalmente observado constituye una evidencia sólida de la existencia de Dios. El juicio moral no puede llegar de la ciencia o el reduccionismo. Llega de un valor supremo que nos da la pauta para una compleja escala de valores que nos ayudan a orientar nuestro comportamiento. Valores que nos son dados y que no podemos inventar subjetivamente. Nadie puede decir, a partir de ahora el egoísmo y la traición serán mis nuevos valores.
El superhombre de Nietzsche, capaz de crear sus propios valores morales, es simplemente una idea delirante. Como decía Lewis, la mente humana es incapaz de inventar nuevos valores, ni siquiera un nuevo color primario. No puede crear un nuevo sol ni un nuevo cielo en el que moverse. La realidad sigue un patrón fractal. Todas las instancias de la realidad, en todos los niveles de existencia, son una variación del metapatrón del que proceden. De las cuasi infinitas cosas que podríamos hacer, nos enfocamos en las significativas porque revelan un patrón que apunta hacia el origen, un telos hacia el que nos sentimos llamados. Constantemente modelamos el potencial indefinido de la realidad en función de un significado y un propósito que apuntan hacia algo superior, algo que no es de este mundo material, algo que nos lleva de vuelta a Dios, el origen de todo. Tan por encima de nosotros que es inalcanzable. Por eso lo identificamos con el aire, lo que se mueve y tiene un efecto visible en el mundo, pero no se ve. La luz, la palabra hablada que viene de la inteligencia, de la cabeza, lo que está más arriba, lo más alto. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, decía Juan. Amor, invisible e inmaterial. No obstante, todos lo conocemos y experimentamos. Y ese amor es lo único que puede volver a unir a esta hermandad humana cada vez más fragmentada. Lo que unirá esta multiplicidad es lo que está arriba y nos habla a todos, porque todos procedemos de ello. Un estándar cósmico, un patrón de patrones que nos revela que todos venimos del mismo bien supremo y al mismo bien supremo regresamos. Lao Tse, hace más de 2500 años, lo expresó así. Hay algo sin forma pero completo que existió antes del cielo y la tierra. ¡Qué quieto! ¡Qué vacío! Dependiente de nada, inmutable, omnipresente, infalible. Uno puede pensar en ello como el origen de todas las cosas bajo el cielo. No sé su nombre, pero yo lo llamo significado. En San Gregorio Palamas encuentro las palabras que mejor guardan el eco de mi cosmovisión. Dios es la naturaleza de todas las cosas, en la medida en que todas las cosas participan de Él y subsisten por medio de esta participación. En este sentido es el ser de todos los seres, la forma que está en todas las formas, como autor mismo de la forma, la sabiduría de los sabios, y simplemente el todo de todas las cosas. Sin embargo, Él no es la naturaleza, porque trasciende toda naturaleza. No es un ser porque trasciende todo ser. Y no es ni posee forma porque trasciende toda forma. Él está en todas partes y en ninguna. Tiene muchos nombres y no puede ser nombrado. Está siempre en movimiento y está inmóvil. Y en suma es todo y nada.